Shalom, hermanos y hermanas, y bienvenidos a un nuevo video de este canal, en donde vamos a continuar con el capítulo 14 de Apocalipsis. Estamos siguiendo las guías de Baruch Korman, que nos enseña desde su ministerio, amarasaisrael.org, mejor dicho, lobisrael.org, porque su ministerio es en inglés. Pero siempre él tiene su canal, que si es la primera vez que ves este video y no lo conoces, te invito a que vayas, te suscribas a su canal, mires sus videos, todo. El link lo tenés en la descripción. Él nos enseña en su idioma nativo, pero después lo traducen al español, y con un doblador lo traducen al español y otros idiomas para muchas personas en el mundo. Y bueno, él es un erudito que entiende desde el idioma original, desde el hebreo, desde el griego, según si lee el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. Y es tiene mucho estudio. Él enseña, además es un hombre de Dios, es un ejemplo, ¿no? Él está en regla, como Dios lo utiliza, Dios tiene su misión importante con ese ministerio, con él. Y bueno, tal que así que así estoy yo también, gracias a ese ministerio, yo he aprendido mucho más, he profundizado mucho más, he recibido la palabra de una forma correcta. Tal que así que bueno, hoy en día yo estoy difundiendo lo que ellos hacen, difundiendo con estos videos su gran labor, y estudiando junto a ustedes también estos PDF que nos dejan desde la página web amaraseisrael.org. Y bueno, vamos a continuar con el capítulo 14 con la Biblia en mano. Como siempre te recomiendo que vayas siguiendo junto a mí el estudio. Así que comenzando ya de una con el versículo 1, dice: Y miré, y aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144.000. Es decir, el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y junto a él estaban estos 144.000, que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Después de la revelación del anticristo, que terminamos viendo eso en el capítulo 13 al final, la era de la iglesia terminará con el rapto. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 5 dice: Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? El Señor nos recuerda, muy importante. Vemos en este capítulo 1, en este capítulo 14 que vamos a leer, una revisión del rapto, información sobre la ira de Dios y la segunda venida de Yeshua. En el capítulo 7 consideramos que las 144.000, y recordando, perdón, pero si es la primera vez que ves un video de estos y estás arrancando por este capítulo, igual te recomiendo que vayas hacia atrás y cheques los anteriores para que vayas siguiendo todo el estudio. Y en el capítulo 7 consideramos que las 144.000 tribus selladas se relacionaban con el pueblo de Israel, en un sentido general, porque hay varios puntos de vista. Nosotros el punto de vista que estamos viendo, según el entendimiento que nos da la escritura y esta revelación, es que estas 144.000 tribus son selladas se relacionaban con el pueblo de Israel en un sentido general. Estos son los judíos estos 144.000 son los judíos que estén vivos en la tierra durante el último periodo de los 7 años. El sello de Dios los preservará a través de este tiempo, es decir, es un remanente. El énfasis en el capítulo 7 está en el sello.
No hubo ninguna mención del Cordero o del Monte de Sión en relación con estos 144.000. En el capítulo 14, la atención se centra en estos 144.000 que se llaman primeros frutos de Dios y el Cordero. Es decir, estos 144.000 hablan colectivamente de la iglesia que va a ser arrebatada, judíos y gentiles que han recibido el Evangelio antes del rapto. El énfasis en este 144.000 es el Cordero, Yeshua y el Monte de Sión. Estos 144.000 no deben considerarse como los primeros frutos de la casa de Israel. Versículo 2 leemos: Y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas. Muchas aguas, el agua en Apocalipsis habla de muchos pueblos. Este versículo habla del pueblo de Dios, que lo está alabando y adorando. En el versículo 3 leemos: Y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 animales y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144.000, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra. La mayoría de los estudiosos entienden este cántico nuevo como relacionado con el Evangelio. A través de la redención podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Si leemos Juan 4 del 23 al 24 dice: Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Delante el trono habla de sumisión. Es decir, estar delante del trono habla de sumisión. Reconocen y se someten al gobierno de Dios. En esta era presente, estos 144.000, esta iglesia, respondieron al llamado de salvación de Dios y experimentó la redención. Continuando en el versículo 4 leemos: Estos son los que con mujeres no fueron contaminados, porque son vírgenes. Estos, los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere, estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Hay un juego de palabras entre comprados, redención, versículo 3, y contaminados, del versículo 4. Estas palabras en hebreo están escritas de manera muy similar. Nos muestra lo cerca que está la verdad y el error. Girar un poco en un camino conduce a la redención y girar un poco hacia el otro camino conduce a la profanación, idolatría, adoración incorrecta. La pureza de estos 144.000 simplemente significa que no cometieron adulterio espiritual, es decir, idolatría. No significa necesariamente que estos hombres sean vírgenes. En otras palabras, estos 144.000 adoraron a Dios correctamente, no cayeron en un estilo de vida idólatra. Esto es lo que se refiere cuando leemos que estos 144.000 eran hombres vírgenes. Importante saber esa explicación, ¿verdad? Después, cuando dice son vírgenes, habla de fidelidad. Y primicias, primeros frutos, tiene que ver con la resurrección. Primera de Corintios 15:20 dice: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y 23 dice: Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Estas personas han tenido una experiencia de resurrección, se identificaron con el Cordero que fue inmolado. Romanos 6, del 5 al 10 leemos: Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto,
que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Amén. Estas personas han tenido una experiencia de resurrección. Esto habla, lo que leímos en Romanos, habla de un cuerpo de creyentes, la iglesia. Y lo que leemos acá, en este versículo de Apocalipsis. Después, versículo 6, leemos, y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, y a toda nación y tribu y lengua y pueblo. La escritura necesita interpretar la escritura. Después de la persecución de los creyentes que vimos en Mateo 24 del 9 al 13, vamos a recapitular, dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y recordemos que no es que no seamos salvos si no perseveramos hasta el fin, sino que esta palabra nos habla de que seremos victoriosos, perseveramos hasta el fin, porque en el fin ya vamos a alcanzar esa victoria. El Evangelio será proclamado en todo el mundo. Mateo 24:14, leemos. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Amén. Entonces el final de la era de la iglesia vendrá. ¿Por qué? Porque después de estas cosas sucede la abominación de la desolación. Lo vemos en Mateo 24:15. Leemos: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. La edad de la iglesia termina, poco después, con el arrebatamiento, rapto. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 5, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Yeshua nos recuerda siempre. Después del rapto, el enemigo fija su atención hacia los hijos de Israel. En Mateo 24, 16 al 25 leemos: entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de los que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Yo os lo he dicho antes. De nuevo, Yeshua nos hace entender, ¿no? Con estas palabras. Es una advertencia. Él ya lo dijo, esto va a ser así y debemos estar atentos.
Entonces, hay un cambio de enfoque después del versículo 16 en adelante. Lo que acabamos de leer de 16 al 25 es que a Judea y a la tierra de Israel. Cambia el enfoque a Judea y a Israel. Aquí es cuando comienza el tiempo de la angustia de Jacob. Daniel 12:1 dice: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Versículo 7, continuamos. Leemos: diciendo en alta voz, recuerden este ángel, ¿no? Diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y a la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. El juicio y la ira vienen después del rapto. Dios no nos designó a los creyentes para sufrir ira. Primera de Tesalonicenses, del 5 al 9, dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, en el versículo 8 continuamos leyendo y dice: y otro ángel le siguió, diciendo: ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Este ángel hace una proclamación, presagiando el juicio por venir, pero no vamos a ver el resultado de este hasta Apocalipsis 18. Babilonia fue vista como una gran opresora y proféticamente muy significativa en la historia de Israel. La caída de Babilonia, destruida a causa de la ira de Dios, sería una gran noticia para el pueblo de Dios. Babilonia es más tarde vista como una ramera, que llevó a la gente al adulterio. No es fornicación literal, sino que se refiere a la infidelidad, idolatría espiritual. La idolatría provoca los celos, la ira y la venganza de Dios. Versículo 7 continuamos. Versículo 10 continuamos. Este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. La ira de Dios cae debido a la adoración inadecuada. Independientemente de nuestras situaciones en la vida, necesitamos permanecer fieles y adorar a Dios correctamente. Y a veces, hermanos, hermanas, puede llegar a ser muy difícil esto, porque a veces tenemos que vivir situaciones verdaderamente duras y muy complicadas, y es necesario ahí permanecer, aferrarnos a Dios, permanecer fieles y no dejar que el enemigo nos engañe o nos desvíe, porque es muy importante seguir adorando a Dios correctamente y permanecer fieles, porque siempre de lo malo Dios va a sacar algo bueno, y si todo lo que permite Dios, igual Él es justo, perfecto, y siempre va a haber justicia al final del día. Así que cuando leemos y delante del Cordero, significa que Yeshua está de acuerdo con esta ira y juicio. Entonces, versículo 12 leemos: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Una futura esperanza y expectativa hacen que los santos se atengan y tengan paciencia. La obediencia a los mandamientos de Dios no se hace para ganar la salvación. La salvación es un regalo gratis y no se puede ganar. Sin embargo, los mandamientos se guardan como resultado de la salvación. Producen justicia en nosotros, cambian nuestras vidas para ser más como Dios. Los mandamientos nos ayudan a caminar en los límites que Dios ha establecido y vivir de una manera que le agrada. Cuando servimos a Dios, leemos capítulo 13, y oí una
versículo 13, perdón que hoy estoy un poco que me confundo con las palabras hermanos, hermanas, pero me levanté muy temprano. Dice, versículo 13, y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Disculpen que tengo a la gatita. Anda para allá, chiquitita, anda para allá, que estamos leyendo la Biblia. Anda. Volvemos a leer, hermanos. Lo siento, en mi casa es así, mi casa es familiar. Yo crío a esta gatita y bueno, a veces aparece. Lo bueno es que estamos en un ambiente distendido, estamos estudiando aquí, así que leemos. Y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Entonces, cuando servimos a Dios, nuestra fidelidad, obras, nos sigue en la siguiente era. Es decir, no es en vano, igual, aunque no somos salvados por obras, no es en vano hacer buenas obras. Después, versículo 14, leemos, y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz aguda. Una referencia a la segunda venida del Mesías Yeshua. No debe confundirse con el arrebatamiento, el rapto, que es la bienaventurada esperanza. Es un evento diferente y sucede algún tiempo antes de la segunda venida de Yeshua. Así que el versículo 16, continuamos leyendo, y dice... No, perdón. Porque no leyó, vieron a veces está este error, de nuevo, se saltea acá el PDF, el versículo 15. Vamos a leerlo, el versículo 15 dice, y otro ángel salió del templo, clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu voz y ciega, dice, porque la hora de cegar te es venida, porque las mies de la tierra está madura. Versículo 16 leemos, y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue cegada. Esta es una imagen del Mesías Yeshua separando a su pueblo del pacto, como un pastor separa las ovejas de las cabras. Si leemos Mateo 25 del 31 al 33, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Versículo 17 dice, y salió otro ángel del templo que está en los cielos, teniendo también una hoz aguda. Versículo 18, y otro ángel salió del altar, y cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque están maduras sus uvas. Un altar se refiere al sacrificio o juicio. La muerte tiene lugar sobre el altar. Entonces, Dios prometió que nunca más destruiría la tierra con agua, en Génesis 9:11. Vamos a leer. Dice, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Amén. Cuando Él trae consigo la destrucción, a través de su ira, Él lo va a hacer con fuego. Importante. El fuego refina, purifica y elimina las impurezas. Segunda de Pedro 3, 10 al 13, leemos, pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas.
puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, tierras nuevas, en las cuales mora la justicia. Amén. Entonces, el vino proviene de uvas. El vino está relacionado con el juicio, pero en el judaísmo el vino también se asocia con la alegría. Aquí vemos que Dios se complace en lidiar finalmente con el pecado, complacido de destruir toda maldad y crueldad en este mundo. El juicio del pecado va a traer gozo, es decir, el establecimiento del reino de Dios. Versículo 19 leemos: Y el ángel echó su voz aguda en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó la uva en la grande lagar de la ira de Dios. ¿Quién pisotea este grande lagar? Si leemos Isaías 63 del 1 al 6 dice: ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos bermejos? Este hermoso en su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es bermejo tu vestido y tus ropas como del que han pisado en lagar? Pisado he yo solo el lagar, y de los pueblos nadie fue conmigo. Píselos con mi ira, y óyelos con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y ensucié todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos es venido. Y miré, y no había quien ayudara, y maravilléme que no hubiera quien sustentase, y salvóme mi brazo, y sostúvome mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos, y embriaguélos de mi furor, y derribé a tierra su fortaleza. Amén. Versículo 20, leemos. Último versículo además, dice: Y el lagar fue hollado fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Este juicio tuvo lugar fuera de la ciudad de Jerusalén. En la parábola de las 10 vírgenes los necios fueron dejados fuera. Recapitulando en Mateo 25 del 1 al 13 leemos: Y entonces el reino de los cielos era semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite para que nuestras lámparas, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Después, la palabra 1600 estadios es aproximadamente 180 millas, o sea, un montón. Hermanos, hasta aquí el capítulo 14 de hoy. Te invito a darle like si te gustó, a suscribirte, a compartir, porque eso ayuda mucho, a comentar y darle like, porque ayuda mucho a que YouTube recomiende el video a otras personas. Así que bueno, me alegro mucho de estar siempre estudiando junto a ustedes cada vez que se puede. Disculpen a veces algunos errores, algunas trabas que tengo. No soy perfecto, evidentemente. Pero bueno, siempre cada día edificándonos más en el Señor, en la Escritura.
Les invito entonces también de nuevo a seguir los estudios de la congregación de de lovisrael.org. Tenés todos los links en la descripción. Sin más alargar el video, me despido, hermanos. Mi nombre es Ezequiel. Un saludo desde Uruguay. Que Dios los bendiga eternamente. Shalom.